Solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja frente a frente. Bueno. Ahora sí que realmente se pudrió todo. Y es que el último capítulo, o mejor dicho, el anteúltimo capítulo de la serie biográfica de Chespirito, tuvo de todo. Pero de todo. Lo que empezó como un homenaje terminó siendo una novela con todas las letras. Sí, hasta a María la del barrio le quedó chiquito, ¿eh? Digas que es marginal. ¡Ya estuvo suave, Pero ya, vamos por parte porque hay mucho de qué hablar. ¿Y saben qué es lo peor? Que uno de los capítulos que más me hizo reír en mi infancia, el de Acapulco, uno de los emblemas del Chavo del Ocho, ahora ya no lo puedo ver igual, sabiendo todo lo que había detrás. Los problemas, los egos, las traiciones, desde la avaricia desmedida y la falta de respeto constante de Carlos Villagrán, pasando por las infidelidades de Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza con sus respectivas parejas, hasta detalles que, sinceramente, duelen. El único que se mantenía al margen, que nunca se metía en esos líos y cuyo personaje es sinceramente imposible no adorar, fue Ramón Valdés. Pero bueno, este capítulo, además de mucho drama y traiciones, también removió una fibra dentro mío donde por poco me hace derramar una lágrima. Y es que ese momento, cuando empiezan a cantar la canción de Buenas noches vecindad, fue como ver pasar mi infancia en un minuto. Pero bueno, mi emoción duró poco al ver que el clima quedó re tenso entre todos. Es que nomás miren esas caras cuando se van del hotel. O sea, hasta el capítulo de Acapulco, el elenco era como una olla en ebullición a punto de explotar. Y ojo, más allá del drama, es imposible no empatizar con Graciela, porque más allá de los errores, lo que se muestra en este episodio no es cualquier cosa. Pero ahora también hay algo que quiero dejar muy en claro, porque lo vengo leyendo por todos lados en redes. Comentarios como, no hay que creer todo lo que muestra la serie, esto está manipulado, les están vendiendo una novela y ustedes la compran, etc. Pero bueno, la verdad es que puede que tengan razón en una sola cosa, y es que no hay que tomar esta serie como una verdad absoluta, pero sí como una campana más en la historia. De hecho, cada vez que comienza un capítulo aparece una advertencia, un disclaimer, donde se menciona que algunas escenas pueden ser ficticias. Incluso muchos pensábamos que esta iba a ser una serie homenaje a Roberto Gómez Bolaños, a su vida, a Chespirito. Y qué equivocado que estábamos. Me incluyo, ya que en realidad es todo lo contrario, es un homenaje a su familia, a sus hijos y bueno, a Graciela. O sea, es una campana que hasta ahora no habíamos escuchado, siempre escuchamos a los del elenco, pero ¿qué hay de los hijos de Roberto? Ellos también vieron de cerca la historia y su versión obviamente es tan válida como la de cualquier otro. Pero bueno, más allá de eso, por más que el hijo se esforzara para no dejar tan mal parado a su padre en esta serie, sinceramente la funa en algunos lugares también llegó para Roberto. Yo siempre digo que voy a admirar más al artista que a la persona, pero bueno, eso está en cada uno. Aunque como dijimos, el hijo de Roberto trató de cuidar un poco la imagen de su padre, ya que en la serie se ven detalles como el supuesto remordimiento que tiene Roberto luego de estar con Florinda, cuando en la mesa empiezan a hablar de la fidelidad y del estar juntos por siempre. Esos detalles en Florinda no se cuidan para nada, todo lo contrario, se la ve incluso arrojando el anillo de compromiso al mar como si nada. O el hecho también de que Roberto le haya sido infiel con varias mujeres a Graciela, eso obviamente no se menciona en la serie. Pero bueno, hablando del tema, el propio hijo de Roberto, Gómez Fernández, fue el que impulsó esta serie. Y sí, expone abiertamente la infidelidad de su padre, como ya dijimos, lo muestra tal cual. Pero tranquilos que él tampoco es un santo, ¿no? Porque hace poco se viralizó una entrevista de Jessica Couch, su ex esposa, quien dejó entrever que él también fue infiel con la actriz Cristel Padilla. Así que bueno, como dicen por ahí, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero volviendo a la serie, en el capítulo se nota que Florinda ya había tomado el control absoluto, era la directora sin títulos, la que movía los hilos, y a Roberto se lo veía, ¿cómo decirlo?, absolutamente dominado. Incluso en varias escenas da la sensación de que hasta estaba dispuesto a dejar a su esposa por ese amor ciego que tenía por Florinda. Bueno, de hecho, pequeño spoiler, eso termina pasando. Pero bueno, mientras tanto en la serie vemos una Graciela totalmente agobiada, que ya no soportaba la fama ni la transformación de Roberto, ese hombre que alguna vez fue suyo, pero que ahora se perdía entre aplausos, halagos y bueno, otras camas.
Y hablando un poco de heridas, la funa a Florinda Meza en redes sociales es monumental. De hecho salió una noticia de cómo está afectando esto su salud. Bueno, si es que es verdad, porque ya con Florinda y con el elenco nada se sabe, ¿no? Pero en fin, con este capítulo yo creo que, bueno, terminó de hundir lo poco que quedaba de esa imagen pública respetada. Porque hoy, sinceramente, es difícil encontrar un comentario que hable bien de ella. Incluso antes del estreno de este capítulo ya se había viralizado una noticia de que querían eliminar la estatua de Florinda Meza. Y ahora, después de esto, yo te aseguro de que esa estatua tiene los días contados. Pero bueno, ya para finalizar, vi un TikTok el cual le dejo los créditos a su creadora aquí y en la descripción para que la vayan a seguir. Pero quería compartírselo porque me pareció muy interesante lo que dijo. De hecho, me siento muy familiarizado con su opinión. Escuchen. Todos hablan de Florinda Meza y Chespirito como si uno fuera la víctima del otro. Pero, ¿y si el verdadero problema es el tremendo ego que se cargan los dos? Si ves las entrevistas, es evidente que Florinda tenía un carácter dominante y controlador. Y Roberto, un ego enorme disfrazado de humildad. Ella lo interrumpía, hablaba por él y se expresaba así de su familia. Él tenía 7 grandes defectos, 6 hijos y una esposa. Entonces... No, como defectos. Claro. Bueno, entonces... 6 hijos maravillosos, ¿cómo pueden no? Como, si fueran míos serían maravillosos. Si fueran míos serían maravillosos. De todos modos, ¿no? Pero no siendo míos eran un problema y eran un defecto. ¿Qué rollo con Chespirito? Nada más se ríe y cumple con decir, no, güey, son mis hijos. Pero no dice absolutamente nada, se sigue riendo y no le dice nada. Pero mucho ojo, que también Chespirito sabía herir con sus palabras. En la misma entrevista, Florinda cuenta que Roberto le decía que ella era el amor de su vida, la mujer de su vida. Y él le responde así. Y él siempre me decía que yo era su mujer ideal y que era la mujer ideal. A todas les dije eso, que va. A todas les dije eso, que va. ¿Eso le dices a alguien que supuestamente amas? Eso la neta no es amor. Ambos se están humillando públicamente. Eso es puritito ego. Desde que se sabe que Chespirito le puso el cuerno a su esposa no con una, sino con varias mujeres, no hablamos de que ya no estuviera a gusto en su matrimonio y buscara algo más, sino que estaba tratando de llenar su ego con ese tipo de comportamientos y por eso buscó a muchísimas mujeres. Que por otro lado, en la serie fue sin querer queriendo. En el episodio donde viajan a Acapulco, se ve claramente cómo tienen una discusión el personaje de Mariano, que es segoviano, y Chespirito. Están discutiendo sobre si hacer una escena en la playa o en la alberca y Florinda, con unos tremendos ovarios, le dice que no, que se tiene que hacer en la playa. Entonces Mariano le pregunta a Chespirito si acaso ya lo tenían decidido y apenas iba a responder Chespirito cuando Florinda le dice que sí, que ya lo tenían decidido. Entonces ahí ni siquiera eran pareja ellos dos. Florinda era pareja de Mariano y de todos modos no dejó hablar a Chespirito y Chespirito no hizo nada al respecto. Así era como ellos funcionaron siempre, una controlando y el otro cediendo para evitar el conflicto, pero ambos dejando en claro que su relación se trataba más de poder que de amor. Ni Florinda era una víctima ni Chespirito era un mártir. Ambos se cargaban un ego gigante y la verdad es que ninguno de los dos supo poner sus límites. Cuando en una relación nadie escucha, cuando se compite más de lo que se ama y cuando se prioriza el quedar bien ante el público que estar bien con tu pareja, lo que se forma no es una historia de amor, es una batalla de egos. Recordemos que no todo lo que vemos en la serie y en las entrevistas es la verdad absoluta, pero al menos es la evidencia que se tiene hasta ahorita. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Y bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.